¿Qué tal, muchachos? Bueno, miren, les voy a explicar dos ejercicios sobre configuración electrónica. Aquí del lado izquierdo tengo el tema que vamos a ver esta semana. Son configuraciones electrónicas. Aquí del lado izquierdo también pues viene toda la información en el archivo que les envié. Aquí viene una breve información. Quien quiera tener más información de todo esto puede leer el cuadernillo que yo les compartí en el grupo de WhatsApp, quien quiera saber más de todo esto. Bueno, después vienen las reglas, que aquí están del lado izquierdo, que vamos a utilizar ahorita a continuación. Y más abajo viene una tabla que vamos a utilizar mucho ahorita, muy importante, ahorita se las voy a explicar. Vienen 4 ejemplos que yo les voy a explicar, uno de aquí. Y al final pues viene la tarea. Al final vienen los ejercicios que ustedes van a tener que realizar. Aquí están, la actividad. Aparte de este ejemplo que les voy a explicar, que es el bromo, número atómico 35, yo les voy a explicar otro ejercicio más complejo. Porque en la actividad que les encargo algunos ejercicios más complejos, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Fíjense bien. Aquí del lado izquierdo en las reglas les dicen que la regla número 1 es saber el número de electrones. Aquí dice conocer el número de electrones del átomo del cual se desea construir su configuración electrónica. Entonces yo les dije, el primer ejercicio que yo les voy a explicar es el bromo. Entonces acá del lado derecho vamos a copiar esta tabla en su actividad. Aquí abajo les dice actividad, copia la tabla en tu libreta. Entonces esa tabla, elemento Z, que es el número atómico, y configuración electrónica, eso lo van a copiar en su libreta de forma horizontal, su libreta de forma acostada, porque van a ver que las configuraciones electrónicas van a salir un poco largas, algunas. Entonces, por eso que quiero que la libreta sea de forma horizontal. Bueno. Entonces, decíamos en las reglas, regresando a las reglas, dice número 1, conocer el número de electrones del átomo el cual se desea construir su configuración electrónica. Vamos a poner acá en la tabla E de elemento, Z de número atómico, y aquí vamos a escribir configuración electrónica. Ok, entonces el primer elemento va a ser el bromo, Br, su símbolo, y el número atómico es 35. Aquí está, miren. En sus ejercicios pues también viene el símbolo del elemento y sus números atómicos, entonces ahí no hay ningún problema. Yo aparte les voy a explicar la configuración electrónica del mercurio. Su símbolo es Hg y su número atómico es 80. Ahora, el número atómico es el número en el cual está ordenado todos los elementos en la tabla periódica, y también coincide con el número de electrones, que es lo que le piden aquí, miren, y con el número de protones de cada elemento, de cada átomo, de cada elemento. Entonces, el paso número 2 es escribir la representación de cada subnivel atómico. Dice aquí número y letra, en el orden de las flechas de acuerdo a la pequeña tabla con flechas abajo mostrada y uno por uno, comenzando con 1S, 2S, 2P, etc. Fíjense bien, pongan mucha atención porque esta es la clave de todo. Esta tabla que está aquí del lado izquierdo es la que nos va a ayudar a ir escribiendo, si se fijan aquí en los ejemplos, a ir escribiendo la configuración electrónica. Estos numeritos junto con una letra se llaman subniveles atómicos, subniveles. El número junto con la letra es un subnivel. Entonces 1S es un subnivel, 2S es otro subnivel, etc. Aquí están algunos ejemplos, miren. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, acá del lado derecho. Entonces dice ahí que hay que ir escribiéndolas de acuerdo a la tabla. Voy a poner acá, voy a hacer más grande la tabla.
Entonces, de acuerdo a la tabla, hay que ir escribiendo los subniveles. Entonces, del lado derecho, fíjense bien el orden. El orden es lo más importante. El orden dice que es que te lo da la flecha. Aquí el primero es pues la parte de arriba. 1S. Ahí empieza la flecha y termina en una punta. 1S. Escribimos acá del lado derecho. 1S. Después de 1S, cuando termina la punta, pues sigue la siguiente flecha de abajo. Flecha y punta. Entonces el segundo es 2S. Escriben 2S. ¿Cuál sigue? Terminó la punta, pues seguimos con el de abajo, que sea acá. Miren, acá empieza la flecha. Acá empieza, aquí termina. Entonces sigue 2P y después 3S. Escriben 2P y después 3S. Esa combinación de número con letra se llaman subniveles. Entonces se van a ir anotando. ¿Hasta cuándo voy a anotar? Pues vamos a ver las reglas para saber hasta cuándo voy a dejar de anotar esos subniveles de la tabla. Bueno, entonces la regla número 3 dice: llenar cada subnivel con el número de electrones que necesita, desde un electrón hasta su número máximo. S vale 2, P vale 6, D vale 10 y F vale 14. Muy importante también. Dependiendo del tipo de orbital. El orbital es la letra. Si se fijan, tenemos 4 letras: S, P, D y F. Cada letra se va a llenar con un número máximo de electrones o de números. Los números van a representar los electrones. ¿Qué números? Ahorita van a ver. Los números chiquitos arriba de cada letra. Entonces hay que llenarlos. Cada letra con su número máximo. Las S se llenan con 2. Aquí escribimos un 2. En todas las S se llenan con 2. Los P se llenan con 6. ¿Sí? Aquí está, miren, con cuánto se llena cada letra. Las letras son orbitales, se llaman orbitales o representan orbitales. Abusado. Ahora, pero todavía no nos dicen hasta cuándo voy a dejar de escribir subniveles y de llenar orbitales. ¿Hasta cuándo? Pues en la regla 4. Fíjense bien. En la regla 4 dice: repetir el paso 2 y 3. O sea, vamos a seguir agarrando subniveles de la tabla y vamos a seguir llenándolos hasta igualar el número de electrones del átomo, que es esto, hasta igualar estos, que acá está 35 en el ejercicio que estamos haciendo, con la suma de los electrones de todos los subniveles escritos. Entonces hay que ir sumando todos estos numeritos chiquitos, que son los orbitales, bueno, son los electrones de los orbitales. Estos numeritos chiquitos hay que irlos sumando hasta que la suma sea igual a este número. En este caso los voy a sumar. Aquí hay 2, y 2, 4, y 6, 10, y 2, 12. Vamos a poner aquí la suma. 12. Todavía no llegamos a 35. Entonces hay que seguir agregando subniveles e irlos llenando con sus electrones máximos. Entonces aquí en la tabla regresamos, miren. Después del 3S, que es donde yo me quedé, ¿qué sigue? Aquí está el 3S, sigue la flecha de abajo. La flecha de abajo es esta, aquí comienza la flecha, continúa el 3P y después 4S, aquí termina. 3P y 4S. Llenamos P. ¿Con cuánto se llena P? Regresamos acá. Aquí ya vemos que P se llena con 6. Y S se llena con 2. Seguimos sumando 12 más 6, 18 más 2, 20. Tenemos que llegar hasta 35. Entonces seguimos. Ok, después del 4S que sigue la flecha de abajo, es un 3D. Los orbitales D se llenan con 10. La letra D se llenan con 10. Acá está. D se llena con 10. Entonces ya llevamos 30. 20 más 10,
30. Faltan 5 nada más. Después del 3D, ¿qué sigue? Después del 3D sigue 4P. Fíjense bien, el P, ya sabemos que los orbitales P se llenan con 6. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un 6 aquí? La suma de todos va a ser 36. Y yo no quiero 36, quiero 35. Entonces, siempre el último orbital puede quedar incompleto. Puede quedar incompleto. En este caso va a quedar incompleto. Porque P va a ser, vamos a ponerle con 5 nada más. Para que aquí no sea 36. Sino 35, que es el número de electrones que tiene el bromo. Si lo dejáramos en 36, ya no sería la configuración del bromo. Sería la configuración del criptón, que el criptón tiene 36 electrones. ¿Sale? Entonces, bueno, en ese caso así se queda. Vamos a borrar ya todo lo demás, toda la suma que estuvimos haciendo. Y ya... uy, no quiero borrar las líneas de la tabla. Bueno, y ahí ya está la configuración electrónica del bromo. Ok, me queda un poquito chueca. Ok. Entonces, la que sigue, bueno, nada más les voy a enseñar que aquí en el ejercicio, en los ejemplos, está el ejemplo del bromo. Está el ejemplo del bromo. Vamos a borrar todo esto. Y si se dan cuenta, pues es el mismo que acabamos de hacer. 1s2, 2s2, 2p6. Es el mismo de aquí del lado izquierdo que el del lado derecho que acabamos de hacer. Terminación 4p5. ¿Ya vieron? Bueno, entonces ahora voy a hacer la configuración electrónica del mercurio, que es mucho más larga. Al tener un número atómico más grande, 80, es más grande que 35, la configuración electrónica va a ser más grande. Fíjense bien. Aquí lo único que vamos a necesitar es la tabla. Ok. Entonces, con las mismas reglas vamos a realizar la configuración. Entonces las reglas dice, se empieza con 1s. Después, pues el que sigue, siguiendo la flecha, la parte de abajo sigue un 2s. Escribimos 2s. Después del 2s, la flecha de abajo, 2p y 3s. Escriben 2p y 3s. Y así se van 3p y 4s. ¿Por qué sigo escribiendo? Porque como es el número de electrones es muy grande, yo sé que mi configuración va a ser muy grande. Si esta de arriba es así de larga y llegamos nada más hasta el 35, pues la de abajo va a ser más larga. A lo mejor no el doble, pero más o menos el doble. Entonces por eso es que sigo anotando los subniveles de energía. 4s, después de 4s, 3d, 4p, 3d, 4p, 5s, después el de abajo, 5s, 4d, 5s, 4d, y vamos a ver la suma, cómo va la suma. Entonces le agregamos, vamos a hacer esto así. Le agregamos el número de electrones máximos para cada orbital. Ya sabemos que a los orbitales S le caben 2. A los orbitales P le caben 6. A los orbitales D le caben 10 electrones. Y vamos a sumar todos. Aquí tenemos 2, más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18 y 2, 20, 30. Aquí podemos anotar, 30 llevamos aquí. Después 36, 38 y 48 llevamos aquí. Vamos a ver si estoy bien. Repasamos. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36, 38, 48.
Estoy en el subnivel 4D. Ok, entonces... Ok, vamos a abrir la tablita. Estamos en 4D. Después del 4D sigue 5P y 6S. 5P y 6S. Después, la línea de abajo sería 4F. Miren, el 4F le caben 14 electrones a los F. Al S le caben 2 y al P le caben 6. Entonces vamos a ver la suma, ahí sería 48 más 2, 56, 56 y 14, 70. Ya aquí llevamos 70 electrones, solo nos faltan 10. Entonces, después de 4F estamos aquí, sigue 5D. Ya sabemos que al 5D, aquí voy a borrar esta línea. Ok. Ya sabemos que a los orbitales D le caben 10 electrones. Justo lo que me faltaban. ¿Sí? Ya saben, al último subnivel pueden ponerle el número de electrones con el que se llena el orbital o menos, pero no pueden ponerle más. En este caso coincidió que dio 80. Es el número atómico, el número de electrones que tiene el mercurio. Ajá. Pero si hubieran necesitado 9, pues le pondrían 9, 8, 7. Por ejemplo, el elemento en su tabla periódica con 79 electrones es el oro. Au, el oro, tiene 79 electrones. Entonces quedaría con esta misma configuración, pero al final, en lugar de 5D10, tendría 5D9. ¿Sí? Pero bueno, ese no es el caso. Si hay alguna duda, me pueden escribir un mensaje en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Entonces nos vemos la siguiente semana.